Estos son los materiales que tengo a disposición en este momento. Y bueno, traté de ubicarlos como en una escala para tener un poquito de claridad sobre cómo funcionan las minas de los lápices. En el momento no tengo un lápiz H, pero pues vamos a hacer de cuenta que está acá para esta explicación de cómo funcionan las minas de los lápices y por qué tienen esta denominación de número y letra. Entonces, si aquí yo hago de cuenta que hay una escala completa, hacia esta parte izquierda estarían las minas con denominación H. Aquí la manera correcta está el lápiz H, sigue el 2H, seguiría el 3H, 4H, 5H. Por el momento yo solamente tengo el 2, y con los B aumentan hacia esta parte, hacia la derecha. Entonces aquí sí está casi que la gama completa, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9. Entonces, ¿esto qué me indica? Entre mayor el número de mina H, pues es un trazo más sutil, más imperceptible. Estos son unos trazos muy tenues, muy agrisados, muy suavecitos. Al contrario de lo que pasa con estas minas. Las minas que tienen la denominación B, entre más grande su número, es más intenso su nivel de oscuridad, ¿no? Son minas más blandas, vamos a decirlo. Entonces aquí ya consigo unos tonos un poquito más oscuros, ¿Esto qué quiere decir? Que este lápiz 9 es el lápiz que me va a dar el mayor nivel de oscuridad. Estas minas intermedias, las H, las HB, las F, las B, son minas que me dan un nivel suave de trazo, vamos a decir, y creo yo que serían como adecuadas para hacer bocetos, trazos sutiles. Quizás hacer un dibujo con un tipo de sombreado que no requiera mayor nivel de oscuridad, seguramente. Ahora, los lápices que consigo yo en la papelería, los lápices escolares, el famoso Mirado 2 y ese tipo de lápices, usualmente son este tipo de mina, una mina HB, es decir, una mina intermedia, una mina que funciona para escribir, para hacer bocetos y un sombreado sin una mayor gama de oscuridades. ¿Esto con qué objetivo lo hice? Para darnos cuenta que así tenga yo un solo lápiz o dos lápices de esta escala a la mano, pues así sea con uno solo, puedo conseguir de todas maneras una variedad de tonos. ¿Cómo consigo la variedad de tonos con un solo lápiz? Pues básicamente ejerciendo una presión más suave y una presión más fuerte sobre el papel, pero teniendo en cuenta que la presión no debe ser tan exagerada para que no lastimar el papel. Aquí, por ejemplo, en esta gama, que es el lápiz que normalmente tiene todo el mundo en su casa, con este lápiz yo puedo conseguir una valoración pues aceptable, ¿no? Creo que se consiguen varios tonos de gris que pueden servir para hacer cualquier dibujo. Entonces ahí están las posibilidades que me ofrece cada lápiz. Bueno, y ahora quiero mostrarles algunas técnicas que se utilizan para sombrear con lápiz. Bueno, la primera es esta técnica en la que lo que yo hago
es recurrir a las líneas. Entonces es un sombreado lineal, se puede decir, y con él puedo también lograr un degradado. ¿Cómo lo consigo? Si yo quiero un tono un poquito más suave, lo que yo hago es dejar líneas más separadas, pero allí en donde quiero que se vea un poquito más intenso, más oscuro, pues pongo las líneas más seguidas, más unidas. Aquí, como les digo, entre más unidas, más seguidas estén, me van a dar la sensación de un tono más oscuro, pero esa misma intención también la puedo conseguir con la presión del lápiz. Cuando yo inicio a hacer la presión del lápiz, la hago con un poquito más de fuerza. Cuando termino, levanto un poquito el lápiz para que el trazo quede menos fuerte, más sutil. Es el primer tipo de sombreado. El siguiente es básicamente lo mismo, arranco con líneas en una misma dirección y ahora también lo que voy a hacer es poner unas líneas en el sentido opuesto. Entonces son como líneas entrecruzadas. Este tipo de sombreado se conoce como cross hatching y son básicamente líneas entrecruzadas. Entonces allí en donde yo quiero que se vea más oscuro, lo que hago es entrecruzar más líneas. Bueno, vamos a hacer el siguiente, que es como venimos con esta misma idea, y es también empiezo con líneas y ahora lo que voy a hacer es agregar líneas en otras direcciones. En este caso pues ya las hice diagonales, ahora las voy a hacer verticales y horizontales. Listo, ahora el siguiente tipo de sombreado que quiero conseguir es utilizando igualmente la línea, pero esta ya no es una línea recta, sino es una línea curva, unas líneas curvas en las que igualmente pueda yo conseguir alguna sensación de textura. Puede que sea un sombreado que me sirva para hacer alguna simulación de vegetación, de pronto de árboles, bueno, pero es básicamente la misma idea de línea, solo que de línea en diferentes direcciones, de línea curva. La idea para conseguir la sensación de tonos más oscuros y más claros, pues allí en donde yo quiero los más oscuros, lógicamente repasaré y haré más trazos, ¿no? Y allí en donde quiero un tono más sutil, pues haré una presión más suave y haré menos trazos. Bueno, este grupo de tipos de sombreados que me sugieren como textura, como que todos son hechos a partir de la línea, es más conocido con el término de achurado. En este siguiente espacio voy a hacer una técnica que es la que particularmente a mí más me gusta, porque me parece que deja un terminado muy suave, muy imperceptible. Y este tipo de sombreado se llama circulismo. Creo que es el más común, o el que la mayoría de personas utilizan, pero entonces aquí ya hay que tener en cuenta varias cosas. Para este tipo de sombreados
de pronto el ángulo en el que cojo el lápiz, es decir, su inclinación con respecto al papel de pronto no era tan cerrado, es decir, ahí no, este aspecto no influye tanto en la técnica, pero en este caso ahí ya ese aspecto, el ángulo más cerrado del lápiz, ya ahí empieza a ser importante. Aquí me refiero con el ángulo más cerrado del lápiz. Normalmente para escribir o para hacer otro tipo de trazo, el lápiz siempre está muy vertical sobre la hoja. Esto lo que va a hacer es que se me vea más el rayón que hago yo con el lápiz, pero para este caso yo necesito que la sombra que haga me quede muy imperceptible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí voy a cerrar el ángulo, es decir, este es un ángulo abierto, lo voy a cerrar, voy a cerrar el ángulo sobre el papel, y lo que voy a empezar a hacer es este tipo de sombreado que consiste en hacer círculos sobre el papel con una presión suave, una presión un poquito más fuerte dependiendo del tono que quiera conseguir. Entonces aquí en donde quiero que el tono sea más oscuro, repasaré más seguramente y hago más presión. Entonces, si veo si comparo estos dos tipos de sombreado, este no me genera prácticamente ningún tipo de textura, o al menos a la vista, una cosa que sea muy evidente. Es un sombreado con un terminado mucho más suave. Sobre este tipo de sombreado de circulismo es donde yo puedo entrar a usar herramientas para esfumar, difuminar un poquito el sombreado. ¿Qué tipo de herramientas pueden ser estas? Un difumino, de pronto algodón también, o un trocito de papel higiénico, una servilleta, sin lastimar mucho el papel. Algunas personas utilizan el dedo, recurren a usar el dedo para hacer el difuminado, pero algunas veces esto no es tan recomendable porque el dedo puede tener algo de grasa o puede ensuciar el papel y dejar algún tipo de marca. Entonces, en lo posible hay que evitar utilizar el dedo. Aquí yo voy a recurrir a usar un trocito de papel para hacer el suavizado de esta zona. Otra técnica que se puede usar para lograr sombrear dibujos con lápiz es una que de pronto no tan común, pero que es utilizada y se llama puntillismo. Esta técnica requiere de mucha paciencia, es una técnica que no se hace tan rápidamente, pero pues también se consiguen efectos muy bonitos. En el puntillismo, pues como su nombre lo indica, es simplemente recurrir a la herramienta de puntear con el lápiz, y aquí el tono se consigue igualmente en donde yo quiero el tono más fuerte, pues concentrando más los puntos, que los puntos queden menos espaciados. Entonces cuando los puntos quedan menos espaciados, pues el tono es mucho más oscuro. Listo, ahora ya habiendo visto todos los tipos de sombreado con lápiz, vamos a hacer un ejercicio con cada uno.
free. I'm just sitting here, I got time.